¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Vigo a Debate en Televigo. Y esta semana, bueno, pues de nuevo tenemos que sentar en la misma mesa a empresarios, sindicatos, empleadores y empleados para afrontar uno de los temas más polémicos de los últimos meses, de las últimas semanas, como es el tema de la reforma de las pensiones, qué es lo que puede suponer, cómo se afrontará, aspectos positivos, negativos. Lo vamos a analizar todo ello con nuestros invitados, también los nuevos cambios que se han producido en el Gobierno y que pueden afectar de forma muy intensa al presente y al futuro del sector industrial en Galicia y también aquí en la ciudad de Vigo. Bueno, para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros al presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, Jorge Cebreiros. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas. También nos acompaña el secretario comarcal de UGT, Ernesto Fontanes. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña Mar Ferrero, vicepresidenta de Empresarias Galicia. Mar, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Y también Alberto González, secretario comarcal del sindicato CIGA. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero es lo último que hemos conocido y son esos cambios, esos nombramientos que se han producido en el seno del Gobierno, principalmente por la marcha de Reyes Maroto a la candidatura de la Alcaldía de Madrid, pero también por la marcha de Carolina Darias, se va como candidata del Partido Socialista en Las Palmas. Esto ha supuesto tener que hacer algunos ajustes dentro del Gobierno. ¿Cuáles son estos ajustes? Bueno, pues el primero de todos, Héctor Gómez, nuevo ministro de Industria. Y otro nombramiento también que nos afecta de manera directa aquí en Galicia es que el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, es ya, de hecho, el nuevo ministro de Sanidad. Teniendo en cuenta que estamos saliendo de la pandemia, digamos que se ha ahorrado lo más gordo, lo más difícil, que es la gestión de una pandemia, pero bueno, sigue siendo una cartera complicada. La que más nos afecta a esta mesa de debate y que es la que quiero que analicéis y que valoréis es el nombramiento de Héctor Gómez, ex portavoz del Partido Socialista, como nuevo ministro de Industria. Jorge, no sé si os preocupa, os alegra, lo celebráis, estaréis atentos. ¿Qué valoración hacéis? Bueno, era bastante previsible, ¿no? Este cambio, más que una crisis de gobierno, es un cambio lógico por las situaciones que has comentado. Por pura maldad periodística, lo de la crisis de gobierno. Sí. Posiblemente Sánchez hubiera querido ir un poquito más allá, pero igual no lo dejaron, ¿no? Pero sí es verdad que es un cambio que, lejos de preocupar, nosotros damos la bienvenida, porque hemos tenido una muy buena relación con el nuevo ministro de Industria. Es una persona con un perfil muy político, pero también muy dialogante, que tiene mucha empatía, sabe escuchar y sabe poner en marcha las cosas, con lo cual creemos y esperamos que sea así, que vaya para mejor desde el punto de vista de lo que tenemos por delante en el ámbito industrial con los PERTE y con tantas otras cosas que tenemos en Galicia. Ernesto, y esto en un momento en el que se está poniendo encima de la mesa el diálogo social, la conversación con los sindicatos y también con los empresarios para, como decíamos, la reforma de las pensiones, pero también esta reforma de las pensiones que se dice que es un poco una reforma laboral encubierto, en definitiva. ¿Qué valoración hacéis de este nombramiento de Héctor Gómez como nuevo ministro de Industria? Bueno, yo creo que coincidiendo un poco con lo que dijo Jorge, en fin, no es un perfil que yo conozca, conozco más al nuevo ministro de Sanidad que al anterior, pero sí hace falta, creo, en nuestro país un impulso y una apuesta por la industria, y yo creo que la persona, a mi juicio, tiene ese perfil. Tiene ese perfil de persona que está dispuesta a darle un impulso a la industria. Veremos ahora cómo tiene que ser ese impulso, porque los grandes objetivos hay muchas maneras de conseguirlos y eso puede ser definitivo. ¿Qué es lo que esperáis desde Empresarias Galicia de este cambio en la cartera? Pues alguien que nos escuche fundamentalmente, porque yo tenéis que pensar que represento principalmente personas autónomas, profesionales, micropymes. Autoempleadores. Claro, autoempleadores, con lo cual para nosotros las grandes frases de los ministros de Industria nos llegan un poquito menos que al resto. Pero evidentemente si tenemos una persona que dialogue, una persona que escuche y además una persona pues que le pueda dar un impulso, como decía Jorge, a todo el tema de la industrialización que tanta falta nos hace, porque tenemos que empezar a dejar de ser país de servicios para empezar a ser un país
impulsor, que yo creo que es fundamental, pues no está de más que encontremos ese apoyo y ese diálogo, en cualquiera que venga. Alberto, ves moito optimismo nesta mesa? Pois eu non son tanto. Quero dicir, porque non é tanto unha cuestión de persoas, eu creo que é unha cuestión de políticas, non? Como ben decía Cebreros ao principio da intervención, esta crisis, bueno, por outros motivos se cesan os ministros porque se van a outras tarefas, non? Pero eu creo que hai que xuzgar un pouco a política que se viu facendo nestes anos. Por unha parte, sanidade, eu creo que hai pouco margentes de maniobra cando están conferidas completamente as competencias ás comunidades autónomas, sobre todo aquí no caso noso é a Xunta, quen é realmente o que ten que facer ou desfacer, o que ten que ver todo o que ten que ver con sanidade e con todo o tema da saúde. Pero no sector industrial nós somos moi críticos ca política que se viu facendo estes últimos anos. Aínda que tamén están transferidas as competencias de industria a Xunta de Galicia, dicir que o goberno español, cando chegou ao goberno, fixo unha serie de promesas referidas á industria que teñen que ver ca nosa comarca e co noso país en xeral, concretamente no norte, con todo o que ten que ver ca industria electrointensiva, e mirou para outro lado, e no tema aquí da comarca de Vigo, con nós, políticamente, por decirlo de alguna forma, el tiña compromisos, e sindicalmente tiña compromisos, de apostar polo sector naval e pola industrialización nesta comarca. Con eso de que estaba transferidas, miraron para outro lado, entón, que haxe un cambio de ministro, bueno, a mellor falará mellor, a mellor dialogará máis, pero nos queremos feitos, e cando empecemos a ver feitos, entonces seremos máis optimistas, como o resto dos compañeros da mesa. Jorge, me parece que podemos abrir ya esta mesa de debate para que también podáis interpelaros, siempre desde luego, y no me cabe duda, desde el respeto, desde la educación, desde luego, pero también el intercambio de las opiniones para hacer el debate y el diálogo más fluido, en definitiva. Hablaba, Alberto, de algunas faltas, algunas ausencias y algunas carencias, sobre todo en sectores claves para la economía de Vigo, como es el sector naval, pero también el sector industrial relacionado con la automoción, por ejemplo. Llevamos muchísimo tiempo pidiendo la conexión de PSA, de Stellantis, a esa red de muy alta tensión para poder hacer frente a sus necesidades sin que se produzcan, como se han producido en muchas ocasiones, cortes en el suministro eléctrico, etc. Y también una mejor tarifa para afrontar ese gasto y permitir que esa planta siga instaurada aquí en Vigo. ¿Esperáis que esto pueda cambiar ahora en esta nueva etapa? ¿O bueno, es ya ser demasiado optimista? Yo digo, ya veo un poquito de optimismo, ya me lanzo en plancha. Bueno, haces bien, el optimismo no se puede perder, ¿no? Pero también es verdad que creo que vamos a un año y medio por delante, que todos los retos electorales, todas las citas electorales que tenemos van a hacer que los políticos, los gobernantes en general, piensen más en sus elecciones y en lo que tienen que prometer que en realmente cumplirlo. La verdad es que el tema de infraestructuras es un tema que llevamos hace mucho tiempo, es horizontal a todos los sectores y no vemos avances. En el tema de los sectores estratégicos, pues hemos visto lo que pasó con el automóvil, que se ha quedado y tenemos que estar rezando por un PERTE 2, ¿no? Una reforma de PERTE e incluso unos incrementos en los plazos de ejecución. Es como ir a septiembre o incluso la convocatoria de febrero, ¿no? Rezando, porque ya prácticamente vas en la última convocatoria. Hemos visto que el sector agromarindustria ha quedado fuera de los PERTE, algo sorprendente. Hemos visto que en el IVA la reducción de IVA no afecta a los productos frescos como carne y pescado. Estamos viendo que nuestros gobernantes están algo alejados de la realidad de las empresas y posiblemente sea por una falta de escucha, sin duda, o por una falta de capacidad en otros casos. Por eso celebramos que vengan personas que por lo menos escuchen. Luego ya veremos si cumplen o no, pero por lo menos que nos escuchen, que se sienten con nosotros, que sean conscientes de nuestras necesidades, porque creo que estamos en una situación bastante extrema porque el resto de nuestros competidores corren. China estuvo durante mucho tiempo con el tema del COVID-0
prácticamente bloqueada, pero ahora ya está, y aún así crece un 5%, en el momento en que China se abra al mundo. Incluso haciendo de mediador internacional. Sí, o sea que... claro, porque está haciendo lo que hizo Estados Unidos en su momento y que lo ha convertido en una potencia económica mundial. Bueno, pues eso lo va a hacer China en estos próximos 10 años. Además, con una política que va más allá de los cambios, es decir, llevan 70 años con la misma estrategia, ¿no? Cosa que se echa mucho en falta, hablando de industrialización, como comentaba Alberto, que tengamos en Europa, ¿no? Yo creo que no sabemos aún en Europa que queremos ser de mayores. Es verdad. Pero vamos a crecer rápido, ¿eh? El problema es que ya somos mayores. No sé cómo lo veis desde los sindicatos, Ernesto. Bueno, a ver, yo creo que, bueno, yo no le voy a salvar la cara al gobierno, evidentemente, porque tiene que hacer gestión, sea este o sea otro, ¿no? Pero yo también no quiero ser negativo, ¿no? A ver, aquí hay muchas cosas que tendrían que haber cambiado, pero no ahora, en la etapa anterior. Y yo creo que se están poniendo, a mi juicio, pilares importantes para que haya una transformación, no solo en la industria, sino global, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, a mi juicio, el gobierno lo está haciendo relativamente bien. Es decir, porque ha tenido una influencia en Europa para que vengan 140.000 millones, eso es así, ¿no? Otra cosa es el destino de esos 140.000 millones, que van dirigidos básicamente, más de la mitad, a los PERTEs, a la industria en definitiva, ¿no? Claro, Ernesto, pero yo creo que aquí el problema no es conseguir que Europa te dé 140 millones, que lo que está fenomenal. Es que hay una apuesta ahí, pero que haya una apuesta también por la parte del mundo empresarial en el nacimiento de nuevos contratos vinculados a esas ayudas públicas que mejoren e incrementen el empleo, que el empleo sea de calidad y mejoren el empleo, en definitiva. Sin duda. Pero te iba a decir, no es tanto conseguir esos 140 millones... 140.000. Sí, 140.000 millones por parte de la Unión Europea, que efectivamente está fenomenal, sino luego conseguir que esos 140.000 millones lleguen a su destino. Y esto es como cuando un gobierno autonómico, local, nacional, el que sea, anuncia una partida en sus presupuestos para una serie de ayudas ciudadanas, a las que luego se ponen condiciones muy difíciles de cumplir, y realmente cuando vas al grado de ejecución de esas ayudas te das cuenta que de los X mil millones pues solo se ha invertido una parte. ¿Por qué? Porque había mucha parte de los bonificados potenciales que no pudieron acceder a esas ayudas. Es decir, si conseguimos 140.000 millones de euros de Europa para mejorar nuestra infraestructura económica y luego realmente no conseguimos redistribuir ese dinero de manera que llegue a nuestro tejido industrial, algo aquí se está haciendo mal. O nuestras empresas no están sabiendo dirigir sus proyectos hacia esa nueva línea que se quiere marcar desde el gobierno, o si no, el gobierno no está marcando las líneas correctas. Una de las dos patas está fallando. Pues fíjate, yo creo que falla la comunicación entre las dos patas. El problema esencial es que las empresas... El diálogo que hablábamos antes. No solo el diálogo, sino simplemente cómo estructurar esta información para que llegue a todo el mundo. Quiero decir, hay información sobre subvenciones, sobre ayudas, sobre PERTEs, que se hacen desde una divulgación tan absolutamente incomprendible, por así decirlo, permitirme la palabra, que cuando la gente quiere aplicarlas le resulta absolutamente imposible. Y después los condicionantes son tan grandes que al final pues no da tiempo. Hemos pasado 2 años de periodo COVID. Cuando empezábamos a arrancar, empieza la guerra de Ucrania con la falta de abastecimiento. Después resulta que ahora viene 1 año y medio electoral, que es casi la parálisis de cualquier tipo de petición que tú puedas hacer como, bueno, pues como micropyme, como empresario, como gran empresario o empresaria. Al final siempre estamos en un problema y hay un alejamiento grande de la realidad social, como decía Jorge, y esto es fundamentalmente lo que nos afecta a todos, porque yo soy consumidora, soy trabajadora autónoma y al final me encuentro con que estos 140.000 millones, que me parecen fantásticos, a mí al final como entidad individual no me llegan. Y no me llegan a mí y no le llegan a muchas de mis compañeras que trabajan conmigo. Y esto realmente me preocupa muchísimo, porque están, fantástico, los millones, bien, pero ¿cómo me sirven a mí para orientar? Claro, y además yo
o sea, como empresaria pequeña, yo me quiero redirigir a lo mejor hacia estas áreas que están favoreciéndose sobre la nueva industrialización y no consigo encontrar el camino para llegar a eso, porque nos pasamos la vida reinventándonos, pero siempre sobre lo mismo. Es incómodo. Alberto. Vamos a ver, eu creo que tamén non é unha cuestión solamente de, se falan aquí de moitos miles de millóns, pero que eu volvo un pouco ao inicio da conversación que tuvemos, non? É dicir, eu creo que é unha cuestión de falta unha planificación clara da política que se quere facer a nivel industrial e a nivel económico. Non somos críticos con este goberno, porque se esperábamos moito máis do que realmente está a facer. E nós, desde Galicia, e o digo como sindicato nacionalista galego, nós estamos moi descontentos polo abandono histórico, pero que este goberno se comprometeu a desfacer, por dicirlo de alguma forma, co que os sectores productivos da nosa terra. E vemos como se está abandonando e se está deixando a un lado, todos os sectores son realmente importantes para nós. E centrando nesta comarca que falábamos antes, falando do tema industrial, nos parece prioritario e nos parece gravísimo que non haxe unha aposta por parte, xa que non hai por parte do goberno autonómico, do goberno central para impulsar políticas que favorezcan a creación e o desarrollo da industria en este momento na nosa comarca. Pero digo, a nivel xeral, as políticas que se fan desde o goberno central, eu creo que son pensadas para os grandes lobbies e pensadas para as grandes compañías. Vou a poñer, por exemplo, ahora que estamos co debate da eólica mariña, non? E nos entendemos que é unha auténtica locura que se quere facer ca eólica mariña, onde nos poñemos os recursos, nos poñemos os medios naturales e, en cambio, a riqueza non queda para nós, a riqueza non queda aquí, nin tan sequera para os empresarios galegos, porque son grandes compañías de fora as que fan o negocio e, ao final, que beneficios sacamos nos de todo isto? Por iso que creo que é importante que o goberno se poña as pilas e que eu pediría, desde aquí non lle vai chegar, pero pediría que a mellor menos propaganda e máis actuación. Sí que lle chega, Esperemos. Sabemos que Héctor Gómez ademais é un seguidor habitual de Vigo a Debate. Abrió Alberto algún melón interesante, como es el de la eólica marina, un tema muy importante porque yo creo que todos los que estamos en esta mesa, estoy convencido de que estamos a favor, desde luego, de una reforma del sistema energético que tenemos en vigor en la actualidad. Todos estamos a favor de las energías renovables, pero parece también que el discurso es un poco, sí, pero no aquí. Puede parecer eso también. Entonces, tenemos también que aprender a gestionar esto y aprender a... Oye, me parece muy bien que los que ponen los recursos encima de la mesa también lleven un beneficio extra por parte de esas compañías que, en definitiva, no sé cómo tienen que articularse, si como ayudas sociales, si como un retorno económico, un retorno ecológico, incluso social, de regeneración, pero algo hay que hacer, desde luego. Sí a la transformación, pero hay que hacerlo con sentido y con cabeza. Bueno, yo creo que eso nos sumamos todos a esa reflexión, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que nos ha pillado mucho, este cambio de modelo de consumo energético nos ha pillado a todos desprevenidos. Nadie esperaba que el gas se pusiera al precio al que se puso. Parece que las reservas de gas iban a ser eternas viniendo de Rusia y que no íbamos a tener el conflicto que tenemos. A nadie se le ocurrió que el gas lo necesitamos en las centrales para poder generar electricidad y, por tanto, todos los costes energéticos se nos han disparado. Mientras aquí vivíamos, y cuando digo aquí, digo Europa, vivía en el limbo. O sea, tratando de fijar una política industrial que no ha fijado, pero una política energética que, si vemos los 27 países de la Unión, su mix energético, no hay dos iguales. Entonces, a ver, Polonia está consumiendo el 80% de carbón. Nosotros hemos cerrado prácticamente todo el consumo de carbón en los últimos años. Tenemos eólica. Podría ser eólica marina con buen criterio, con buenos retornos. De hecho, se está hablando de canon que se van a aplicar a las eólicas marinas. Pero es que nos ha pillado esto de imprevisto. Absolutamente. Estábamos viviendo en la Europa del bienestar, es mi opinión, en esa Europa del bienestar en donde no pasaba nada y de pronto nos hemos encontrado que sí pasa con la logística, que sí pasa con Rusia y que sí pasa con Estados Unidos y con China. Y en estos momentos creo sinceramente que Europa no ha sabido reaccionar como unidad europea.
no ha sabido reaccionar. Es verdad que ha inyectado los 750.000 millones, estoy totalmente de acuerdo, y quiero decir una cosa, yo no critico a este gobierno, critico a cualquier gobierno que hubiera gestionado tal como gestionó este, los 140.000 millones, cualquiera, porque lo que no puede ser, como comentaba Mar, es que una pequeña empresa con 8 trabajadores tenga que, para poder presentar un proyecto, estar atento a las convocatorias, que salen en 20 días, en verano, con unas exigencias de certificados de calidad que hubiera necesitado un año antes para poder ponerlos en marcha, con un plan de igualdad, sí o no, dependiendo de su tamaño. No puede ser. O sea, no hay previsión ninguna de que tenemos el 98% de pequeñas empresas en este país y, por tanto, no pueden acceder a esos fondos de una forma lógica, de una forma estructural. Y otra cosa, nosotros hemos felicitado la iniciativa del KIC Digital. La hemos felicitado en la velocidad en la que se hizo la simplificación de los trámites para las empresas, pero tenemos que criticar profundamente cómo se está ejecutando el KIC Digital desde el punto de vista de la justificación. Porque como no tenemos administraciones que tengan capacidad de poder revisar las justificaciones, pues en muchos casos se han hecho adendas para que esas justificaciones las valoren técnicos que no saben nada de tecnología, de organizaciones empresariales que no saben nada de tecnología. Pues esa no es la forma en la que tenemos que gestionar 3.000 millones de euros. Y lo diríamos con este gobierno y lo diríamos con el que fuera. Están mal gestionados, no están adaptados al tamaño de nuestras empresas. Ernesto. Nada, a ver, de todos es conocido en esta mesa que, sinceramente, en cuanto a la administración y a la gestión que hacen quienes tienen la responsabilidad pública, ¿no?, de lo que es el conjunto de las administraciones, tenemos una administración lenta. Pero no solo en eso, no es nuevo, algo se tiene que cambiar ahí, seguro, porque efectivamente las ayudas, no solo para las empresas, sino para las personas, cuando se llevan a cabo, pues llegan tarde. Es decir, llegan, pero a lo mejor las que sean, pero llegan tarde. Y eso, es decir, es poco efectivo, ¿no?, al final. Pero sí es cierto lo que decía, yo lo comparto en cierta medida con lo que decía Jorge. Europa tiene un problema. Quizás ahora tiene un problema derivado de los productos fósiles, del gas, del petróleo. Y yo sí creo, soy de los que cree que efectivamente Europa está cambiando el paso. Lo que pasa es que le ha cogido el tsunami, y no le queda más remedio que irse a las energías limpias. La dependencia de Europa no es sostenible para nadie, no para el ciudadano y para la industria. Y en nuestro país también, en ese sentido. Y claro, efectivamente es un poco frustrante que es decir, por ese orden para llegar a unas ciertas ayudas dirigidas a las personas, o también en este caso dirigidas a la industria, pues es demasiado lento, a mi juicio. Tendría que ser, evidentemente, mucho más ágil. Pero estamos viviendo una situación que antes aquí se comentaba, a mi juicio, que es inédita porque lo que nos ha pasado, no solo con la pandemia, sino con la guerra de Ucrania, pues nos ha dado un vuelco, creo que nos ha dado un vuelco al conjunto de los europeos en todos los sentidos, ¿no? Pero realmente, desde la perspectiva que yo defiendo, en este caso, es que tiene que haber cambios, pero con justicia social. Los cambios que se producen tienen que ser ágiles, pero con justicia social, para los trabajadores, para las trabajadoras y para aquellas personas que efectivamente no tienen recursos. Sin duda, una justicia social que tiene que ver con el tema que vamos a tocar y que os habíamos prometido y por el que os habíamos convocado inicialmente, que es el de la reforma de las pensiones y del que os prometo que hablaremos enseguida en cuanto volvamos de publicidad. Mar, no sé si quieres apuntar algo antes de irnos a publicidad. Simplemente que al final todo esto lo que necesita es un criterio claro, difuso, que todo el mundo sepa de qué estamos hablando y, por supuesto, con una estrategia a largo plazo. Si hablamos de reformas, sobre todo en energías y demás, tenemos que tener clarísimo hacia dónde vamos. Conocíamos, estaba yo acordándome ahora, un titular que veíamos este lunes en uno de este fin de semana, el domingo fue, en uno de los diarios locales de aquí de Vigo, en Atlántico Diario, decía
las comunidades de propietarios, de vecinos, se lanzan a los ajustes por cuestiones energéticas para conseguir acceder precisamente a esas ayudas. Pero también se están encontrando con el mismo problema, la dificultad a la hora de justificarlas, a la hora de presentar todos los documentos, la gestión, etcétera. Esto es muy complicado de gestionar si no se sabe hacer con la suficiente agilidad y, por tanto, con la suficiente apertura, Alberto. Sí, es muy complicado, sobre todo porque, bueno, el exceso de burocracia y por el exceso de... que creo que un mal histórico neste Estado, ¿no? Pero eu quería facer un comentario sobre o que se falaba antes. Evidentemente, está habendo un cambio de paradigma no que ten que ver co tema da enerxía e co todo o que ten que ver que, bueno, pues, hasta hai 4 días pues, se falaba moi pouco de enerxías renovables, bueno, 4 días, 4 anos, es decir, moi pouco tempo, ¿no? E de repente hubo un boom. Pero eu quero dicir que eu, personalmente, co tema da enerxía, levamos anos, mellor dito, demandando outro tipo de sistema, no sentido de que, como se dice moitas veces, non somos terra de sacrificio. E somos terra de sacrificio cando nós falamos das eólicas. Nós non criticamos as eólicas, a enerxía eólica. O que criticamos é que toda Galicia está inzada de eólicos, cosa que seguramente por Madrid creo que non tiene ningún solo. E toda a nosa enerxía vai para o resto do Estado, maioritariamente para Madrid. E eu pregunto, que beneficios sacamos no noso cambio? Agora vai haber o tema da eólica mariña. É dicir, estamos nos poñendo os recursos, os medios, é dicir, o que é a natureza, e a parte do que iso significa tamén de empeoramento das condicións, por exemplo, co tema da eólica mariña, o que vai empeorar o sector pesqueiro, por exemplo, o marisqueiro, o impacto que vai ter nese sector, pero tamén, por exemplo, no que afecta a toda os montes galegos. A pregunta é, e non reclamamos aí moito tempo, por ser exportadores de enerxía, unha tarifa eléctrica galega, porque creo que eso nos axudaría como pobo, primeiro, para acabar tamén ca pobreza enerxética do noso país, pero tamén a nivel industrial. Favorecería que nos, de igual forma que outros sitios explotan os seus recursos, que nos parte dos nosos recursos sean beneficiosos para a nosa base productiva, para poder beneficiarnos deso e crearía asentamento na terra, maior industria, maior creación de riqueza. E é un tema que cada vez que se toca parece como que va de retro, non vai a ser que poda sonar moi feo, pero que é verdad, se tú tes unha... Porque pasa en outros países de Europa sin ninguna cuestión política detrás, sino donde se produce, teñen os beneficios. Pois nos reclamamos os beneficios para aquí e creemos que podemos aproveitalos. É tan fácil como que supoñamos unha comunidade de veciños ou incluso unha vivenda privada que coloca uns paneles solares no fallado do seu edificio e xenera unha enerxía que moitas veces se revirte no propio mercado enerxético. Recibe tamén un beneficio por esa enerxía. É un pouco a mesma filosofía, non? A idea sería a mesma. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, una parada para tomar impulso y enseguida volvemos para hablar sobre la reforma de las pensiones. En Vigo a Debate, en Televigo.